normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas del valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos de las normas del articulado constitucional estricto sensu, que hace la sentencia C225 del 95 de la Corte Constitucional Colombiana. El lato sensu son aquellas disposiciones que tienen rango superior a las leyes y que constituyen el parámetro de constitucionalidad. En tal sentido, ha determinado la Corte Constitucional que Colombia, que hacen parte de la constitucionalidad, los puntos, leyes estatutarias, de convocatoria y orgánicas. En estricto sensu, ha dicho la Corte Constitucional Colombiana que hacen parte el preámbulo de la Constitución, los tratados limítrofes ratificados por el Estado, los tratados de derecho humanitario, los tratados que reconocen derechos intangibles, los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia cuando se trata de derechos reconocidos, la doctrina de los tribunales internacionales de derechos humanos, al menos como parámetro de interpretación, los convenios de la OCDE y la doctrina elaborada por los órganos de control. Igual la Constitución Política de Colombia en los artículos 9, 44, 53, 93, 94 y 214.2 determina, entre otros, que los instrumentos de carácter internacional que versan sobre derecho internacional humanitario, derechos humanos en general y derechos inherentes a la persona humana hacen parte del ordenamiento positivo interno y por ende están articulados a dicha carta. En el tema de pensiones podríamos referirnos como parte del bloque, entre otros, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 22, en cuanto habla sobre seguridad social, el FIDE, Pacto Internacional de Proyectos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 9 y 12, el Convenio 102 de la OIT, norma mínima de seguridad social, el Convenio 128, la Recomendación 131, el propio Código Iberoamericano de Seguridad Social, ratificado por la Ley 516 del 99, los mismos objetivos de desarrollo sostenible hoy. En el marco de tal preámbulo y teniendo en cuenta la posibilidad de una reforma pensional en Colombia, nos podemos preguntar a manera de introducción al tema que hoy nos ocupa los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los principales instrumentos de tipo internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad pensional en Colombia? ¿Cuáles son los principios, elementos y preceptos relevantes de tales instrumentos? En una posible reforma pensional en Colombia, ¿qué mandatos y elementos esenciales debería proteger, respetar y cumplir el Estado colombiano? En el estado actual de cosas en Colombia, ¿se ha respetado, cumplido y protegido los elementos esenciales de las pensiones? Desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad de pensiones, ¿cómo debería ser un sistema pensional? Como siempre, no responderemos todas las preguntas aquí, pero hoy tendremos una muy interesante conferencia con el doctor Carlos Ernesto Molina, a quien agradecemos su presencia, su tiempo, su voluntad y compartir con nosotros. El doctor Carlos Ernesto Molina es abogado de la Universidad Bolivariana, Provincia Bolivariana de Medellín, es magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como juez de la misma sala actualmente. Tiene una amplia experiencia en el manejo profesional de las relaciones laborales con el directivo de gestión humana en entidades públicas y organizaciones privadas. Es exbecario del curso de especialización sobre libertad sindical de la OIT y de la Universidad de Bolonia y Castilla-La Mancha. Tiene una especialización en diálogo social y autónoma colectiva de la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialización en normas internacionales del trabajo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Montevideo. Es miembro de la Academia Iberoamericana del Derecho al Trabajo. Es docente universitario, autor del libro Las normas internacionales del trabajo y su efectividad en el derecho colombiano, de la editorial Temis, y es candidato a autor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y está en ese proceso fácil de terminar la escritura de su tesis doctoral. Al doctor Carlos Ernesto, bienvenidos a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos y bienvenidas nuevamente, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo primeramente quiero agradecerle a la Cátedra Abierta de Seguridad Social y Pensiones, en cabeza de su animador, el doctor Jaime Gañán, a
amigo vieja, colega no solamente como abogado, sino en otros menesteres. Y me place mucho entonces atender esta cordial invitación del doctor Gañán para estar con ustedes esta tarde y agradecerle al doctor también la asistencia a esta charla. El tema, bloque de constitucionalidad de pensiones. En vista de que en el auditorio no solamente hay abogados, sino también profesionales de otras disciplinas, procuraré desarrollarlo de la manera más entendible para todos. Ya el doctor Gañán acaba de hacer un resumen muy elocuente de lo que es bloque de constitucionalidad. Y también mencionó algunos de los tratados y convenios internacionales que harían parte de ese bloque. Yo voy a ampliar durante estos 60 minutos que tenemos. Esas nociones de manera un poco más reposada y más detallada. Vamos a enfrentar o evaluar los siguientes contenidos para entender el tema. Primero, las formas de incorporación y jerarquías que tienen las normas internacionales de derechos humanos, laborales y de seguridad social en Colombia, es decir, cómo esas normas internacionales se insertan, se reciben en el ordenamiento jurídico colombiano. Un segundo tema es propiamente qué es el bloque de la constitucionalidad. Y finalmente, el bloque de constitucionalidad en materia de pensiones en Colombia. Esos son los tres temas que vamos a abordar en los siguientes minutos. Lo primero que hay que decir es que hay unas normas internacionales en materia de derechos humanos en muchos campos. Esas normas internacionales están contenidas en tratados internacionales, en convenios internacionales, particularmente los de la OIT, y en otros instrumentos similares. Hay pues un conjunto de normas en el nivel internacional que, por efecto de lo ordenado por la Constitución de 1991, se convierten en muchas ocasiones en normas propias, normas colombianas. A pesar de ser normas internacionales, se vuelven normas colombianas, en lo que constituye lo que vamos a estudiar el bloque de la constitucionalidad. Pues bien, esas normas internacionales, esas normas que no han sido producidas por los órganos competentes en Colombia, o sea, no han sido producidas por el Congreso ni emitidas por el gobierno, sino que son normas emitidas por organismos internacionales o son el producto de acuerdos entre estados, o sea, tratados internacionales. Esas normas se vuelven normas nacionales de manera automática. ¿Qué significa que se vuelvan de manera automática normas nacionales? A pesar de, repito, hasta el cansancio, ser normas que tienen origen internacional. Eso significa, según la Constitución de 1991, que cuando esas normas el Estado colombiano las ratifica, la ratificación consiste en expresar que el Estado colombiano está de acuerdo con esa norma. Eso se hace a través de una simple comunicación muy sencilla ante la OIT o ante el organismo que funja como
secretario del respectivo instrumento internacional. En esa comunicación el Estado dice: yo ratifico el tratado CAR, ratifico el convenio CAR. Esa palabreja ratificar significa aceptar. Cuando el Estado ratifica el tratado internacional, el convenio internacional respectivo, se considera que ingresó como norma a Colombia. Es norma interna en Colombia. Con la ratificación. Eso es lo que se llama incorporación automática. Porque hay otro tipo de incorporación en el derecho internacional público, en las normas internacionales, que se llama incorporación especial, no automática, sino especial, y que a diferencia de la automática consiste en que la ratificación del tratado no significa, no implica que ese tratado se volvió una norma interna, sino que será necesario, después de ratificarlo, realizar una serie de actos internos de tipo jurídico para que esa norma se vuelva norma interna. Pero en Colombia, a partir de la Constitución de 1991, la incorporación de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos es automática. Repito, significa que la sola ratificación convierte a esos instrumentos en normas internas, como si hubieran sido emitidas por el Congreso de la República. Muy bien. Ocurre que esa incorporación, esa inserción puede tener dos destinos. O bien se convierten esas normas en normas integrantes de la Constitución. Esos tratados ratificados se vuelven normas constitucionales. Es lo que se llama ingresar al bloque de la constitucionalidad. Esa palabra que a veces se usa tanto, bloque de constitucionalidad. Es eso. Es la inserción y la incorporación de normas internacionales dentro del conjunto de normas superiores que hay en Colombia. El otro destino que tienen las normas internacionales de derechos humanos en Colombia es convertirse ya no en normas constitucionales en estricto sentido, que sean integrantes de la Constitución en el sentido estricto, sino en normas legales. Es decir, adquieren una equivalencia como si fueran leyes ordinarias. Ya no normas constitucionales, sino leyes ordinarias. Eso es lo que se llama bloque de legalidad, en contraste con el otro que es bloque de constitucionalidad. Pero, como veremos más adelante, esas normas que no tienen jerarquía constitucional, esas normas internacionales que no tienen jerarquía constitucional, y ya veremos ahora cuáles adquieren jerarquía constitucional. Las que no adquieren jerarquía constitucional adquieren una jerarquía de tipo legal, pero a pesar de eso, hacen parte del mismo bloque de constitucionalidad, pero en lo que escribí hace un momento el doctor Benjamin como bloque de constitucionalidad lacto sensu. Voy a explicar eso con un poco de detenimiento enseguida. Entonces, ¿qué es el bloque de constitucionalidad o de la constitucionalidad? El Tribunal Constitucional Español le consultó a la Academia Española de la Lengua cómo qué era correcto desde el punto de vista del idioma, bloque de constitucionalidad o bloque de la constitucionalidad. Y la Academia Española le contestó al Tribunal Español: la manera correcta de decirlo es bloque de la constitucionalidad. La verdad es que se habla de bloque de constitucionalidad sin el artículo la.
pero lo correcto es decir bloque de la constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de la constitucionalidad? La noción del bloque de la constitucionalidad en Colombia y en otros países donde se adopta esta doctrina es que el texto constitucional formal contenido en ese libro, que todos conocen, que se llama la Constitución, ese librito remite a unas fuentes externas a él, con el objeto de completarse. Entonces tenemos el texto constitucional formal, el librito de la Constitución, que en el caso colombiano es el libraco de la Constitución, que es la Constitución más extensa del mundo después de la India. El bloque de constitucionalidad es ese texto más unos principios y unas reglas que tienen valor constitucional, aunque no están contenidas en el libro de la Constitución, pero tienen valor constitucional en la misma jerarquía de las normas contenidas en el texto de la Constitución. La condición que se pone es que para que esas normas externas, normas internacionales, entre otras cosas, ingresen a la Constitución, es necesario que la Constitución remita a ellas. Es decir, la Constitución diga de manera entendible que ciertas normas externas al texto constitucional hacen parte del texto constitucional. Eso es una cosa muy importante, porque si el texto constitucional no remite pues a esas normas internacionales, esas normas no son bloque de constitución. Se requiere pues que el texto de la Constitución remita a esas normas. El concepto de remisión es muy importante en materia de bloque de constitucionalidad. Entonces, bloque de la constitucionalidad remite a un concepto material de constitución, no a un concepto formal. Esta es una terminología que entenderán mejor los abogados. Es un concepto material de constitución más que un concepto formal. Da a entender que la constitución de un país no está contenida únicamente en el libro de la Constitución, sino que la constitución de un país es ese libro más otras normas externas a él, que tienen valor constitucional, a pesar de que no estén ahí expresas y literalmente incluidas en el libro de la Constitución, pero como la Constitución remite a ellos, se considera integrantes. Entonces podemos definir que la Constitución de un país es el conjunto de principios y reglas de valor constitucional que no puede ser escindido, es decir, no puede ser separado. Hay unas normas contenidas en el texto de la Constitución y hay otras normas que no están contenidas en el texto de la Constitución, pero forman un bloque con el anterior. Por eso hablamos de bloque. A veces se comete el error de entender que el bloque de constitucionalidad son los tratados internacionales que tienen valor constitucional. No, el bloque constitucional es el texto constitucional más esos tratados internacionales. Los dos sumados forman un bloque, eso es lo que se llama bloque de la constitucionalidad. La Corte Constitucional colombiana ha distinguido dos acepciones, dos modalidades de bloque de la constitucionalidad. Son el bloque de constitucionalidad estricto sensu o en estricto sentido y el bloque de constitucionalidad lato sensu o en sentido amplio. Voy a tratar de explicar en los siguientes minutos estas dos nociones.
El bloque de la constitucionalidad stricto sensu es propiamente la constitución del país. Está conformado por el texto de la constitución y por tratados internacionales a los cuales ese texto remite y les otorga o reconoce un valor constitucional a esos tratados. El texto constitucional tiene que reconocerles valor constitucional estricto a esos tratados internacionales para poder formar parte del bloque en estricto sentido. Repito, el bloque de constitucionalidad en estricto sentido es la verdadera constitución de un país. La verdadera constitución de un país no es solo el libro de la constitución, es ese libro, perdónenme que insista en eso, es ese libro más tratados internacionales a los cuales ese libro remite. Ese es el estricto sensu, la verdadera constitución de un país. El lato sensu son normas también internacionales. Está constituido por normas también internacionales, pero que no tienen una jerarquía constitucional en estricto sentido. No tienen una jerarquía constitucional en estricto sentido. Tienen dos funciones. Una primera función es que son normas hermenéuticas. Una norma hermenéutica es una norma que sirve para interpretar. Hacer hermenéutica de una norma o de un precepto significa interpretar esa norma o ese precepto. Entonces esos tratados o normas internacionales que hacen parte del bloque de la constitucionalidad lato sensu pueden adquirir una modalidad de normas hermenéuticas. Se utilizan sin ser normas estrictamente constitucionales, se utilizan para interpretar la Constitución. Es una paradoja, ¿no? Son normas legales que se utilizan para interpretar la Constitución. No, este esquema no lo tienen todas las constituciones de todos los países, solo algunos. Y este es un desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional. Digamos que es bastante particular de Colombia. Hay varios países donde existe el concepto de bloque de la constitucionalidad, eso es cierto, por ejemplo España, de donde Colombia, los constituyentes de 1991 tomaron como ejemplo la Constitución Española de 1978. Y uno de los conceptos que tomaron en consideración los constituyentes de 1991 fue ese concepto de bloque de la constitucionalidad que ya venía siendo desarrollado por el Tribunal Constitucional Español y antes del Tribunal Constitucional Español por el Tribunal Constitucional Francés, que fue el primero que por allá en los años 50 esbozó la noción de bloque de la constitucionalidad. Y hay otros países, aparte de Colombia, de España y de Francia, que manejan este tema del bloque de constitucionalidad. La segunda acepción del bloque de la constitucionalidad lato sensu es que sirven esas normas como parámetros para hacer control de la legislación. Cuando la Corte Constitucional evalúa si una ley es constitucional o no, lo primero que hace, después de verificar que esa ley haya sido formalmente bien expedida, es decir, que haya cumplido con los debates parlamentarios, que haya habido una conciliación
correcta el texto, los quórums se desarrollen o cumplan con los preceptos de la ley orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Después de delimitar esa parte formal, la Corte Constitucional ya toma esa ley y la compara con la Constitución. Pero no solamente con la Constitución, la compara también con otras normas que no son estrictamente constitucionales, pero que hacen parte del bloque de la constitucionalidad lato sensu. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional va a verificar la constitucionalidad de una ley estatutaria. Las leyes estatutarias son unas leyes especializadas en Colombia que son las encargadas de regular los derechos fundamentales. Las normas estatutarias solamente regulan derechos fundamentales. Por ejemplo, leyes estatutarias. Por ejemplo, la ley estatutaria de la Administración de Justicia es una ley especial que se llama ley estatutaria, que regula, digamos, todo el funcionamiento del aparato de justicia en Colombia. La ley de cuotas, aquella famosa ley que establece que a nivel central los cargos serán nombradas al menos el 30% de esos cargos deberán ser ocupados por mujeres. Esa es una ley estatutaria. Bueno, y hay la ley estatutaria que regula los estados de excepción en Colombia. La ley estatutaria. Es distinto una ley estatutaria a otro tipo de leyes, por ejemplo, las leyes ordinarias. La ley estatutaria, para ser producida, requiere un procedimiento especial más riguroso y más exigente que una ley ordinaria. Y hay otro tipo de normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, lato sensu, aparte de las estatutarias, como las leyes orgánicas, pero no voy a entrar en ese tema. Entonces, la Corte Constitucional compara la ley que está examinando contra la Constitución, pero también la compara con otro tipo de normas que no son estrictamente constitucionales. Entonces, si la ley, por ejemplo, toca temas de derechos humanos, tendrá que confrontarla, además de la Constitución, con la ley estatutaria o las leyes estatutarias que regulen esos derechos humanos. Entonces, ese es el bloque. La constitucionalidad lato sensu tiene dos acepciones. Son normas que sirven para interpretar la Constitución, unas, otras sirven como parámetro de control de la legislación. Y ahí tenemos entonces lo que se llama bloque de constitucionalidad estricto sensu y lato sensu. Veamos el estricto sensu, o sea, la verdadera Constitución de Colombia. ¿Cuál es la verdadera Constitución de Colombia? La verdadera Constitución de Colombia está conformada por el texto constitucional formal. Ese libro que le venden a uno en las librerías jurídicas que se llama Constitución Colombiana. Ese texto. Pero la Constitución colombiana no es solo este texto, como les decía. Porque se integra, se completa con unas normas internacionales que ese texto formal, a las que ese texto formal remite. ¿Cuáles son esas normas? La Corte Constitucional, el doctor Jaime las mencionó ahora rápidamente. El preámbulo de la Constitución. Y esto parece una cosa obvia, ¿no? Decir que el preámbulo de la Constitución hace parte de la Constitución. Sí. Es que los colombianos
cuando leemos alguna vez un libro, nos pasamos por encima del preámbulo del prólogo, ¿sí? La introducción. Resulta que la Constitución tiene un preámbulo, una pequeña introducción, y esa introducción contiene normas. Normas en las modalidades de valores y principios. No contiene reglas jurídicas, sino valores y principios. Uno de ellos, por ejemplo, el trabajo. Es un valor que está contenido en el preámbulo de la Constitución. Por ejemplo, sistema democrático y participativo. Colombia es un país democrático y participativo. Ese es un principio que está en el preámbulo de la Constitución. Y así hay algunos otros allí en el preámbulo de la Constitución. Ese preámbulo es parte de la Constitución. Porque, ha dicho la Corte Constitucional, el preámbulo condiciona el resto de la Constitución. Para entender la Constitución hay que iluminarla con los valores y principios que están contenidos en el preámbulo. Condicionan el contenido de la Constitución, condicionan la interpretación de la Constitución, esos valores y principios contenidos en el preámbulo. O sea, el preámbulo es muy importante. Todas las constituciones tienen preámbulo. Bueno, primer elemento que hace parte, según la Corte Constitucional, es una obviedad, pero yo creo que la Corte lo hizo con un sentido pedagógico. El preámbulo hace parte de la Constitución. ¿Qué otro elemento hace parte de la Constitución? Los tratados de límites geográficos. La Corte Constitucional ha dicho que los tratados que ha suscrito o que suscribió a Colombia con otros países para delimitar sus límites geográficos, esos tratados internacionales hacen parte de la Constitución. No voy a entrar pues, en detalle en eso, pero bueno. Tercer elemento, tratados de derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es la Convención de Ginebra y los protocolos 1 y 2 de Ginebra. Esa convención y esos protocolos regulan el derecho de los combatientes, el derecho de los conflictos. A pesar de que haya guerra, debe haber derecho. Es decir, el hecho de que haya guerra no significa que sea la anomia total, es decir, la ausencia de derecho. Hay unas normas que deben observar los combatientes, a pesar de que estén matándose. Hay normas, por ejemplo, no atentar contra la población civil, no envenenar las armas, no volar torres de energía, no utilizar armas no convencionales como cilindros de gas cargados con explosivos, no reclutar menores de edad. Son normas de derecho internacional humanitario que los combatientes están obligados a observar. Esas normas están contenidas en la Convención de Ginebra y en los protocolos 1 y 2 de Ginebra. Ahora se está hablando de La Habana y cómo se va a regularizar eso a nivel internacional. Ustedes seguramente han escuchado por la radio o han leído en la prensa que se va a recurrir al artículo 3 de los protocolos de Ginebra, que es lo que se llama un acuerdo humanitario, que se va a registrar allá en Suiza para darle solidez. Para el Tratado de Derecho Internacional Humanitario. El
Cuarto elemento son tratados de derechos humanos intangibles. Y aquí entramos en nuestra materia. La Constitución colombiana, en su artículo 93, en el texto de la Constitución, dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, por el Congreso. Otras cosas en Colombia, el Congreso no ratifica tratados. Los tratados en Colombia son ratificados por el gobierno, no por el Congreso. En los Estados Unidos, el Congreso es el que ratifica los tratados internacionales. En Colombia no. En Colombia los tratados internacionales los ratifica el gobierno. Hay un error de Constitución que no trae. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos, que prohíben su limitación durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Ahí encontramos una primera condición. Para que prevalezca un tratado internacional en Colombia, la primera condición es que sea ratificado. Si no está ratificado, no prevalece, por lo menos no es obligatorio para Colombia, para el Estado de Colombia. Hay muchos tratados que Colombia no ha ratificado. Es la primera condición, ratificarse el tratado. Pero hay dos condiciones esenciales después de la ratificación que trae este artículo 93: que el tratado reconozca derechos humanos. Para que un tratado internacional haga parte del bloque de la constitucionalidad en estricto sentido en Colombia, se requiere, aparte de ser ratificado para los países, está ratificado, nada, que una vez se requiere que sea ratificado, pero que además ese tratado verse sobre derechos humanos laborales, derechos humanos de seguridad social, de derechos humanos en general. Porque es que hay muchas clases de tratados. Hay tratados en materia de tecnología, hay tratados en materia de agricultura, hay tratados en materia de educación, hay tratados en materia limítrofe, hay tratados penales, en materia penal, de extradición, por ejemplo. Hay tratados de cooperación económica, hay tratados de cooperación en muchas otras materias, y hay tratados de derechos humanos. O sea, los tratados de derechos humanos son una de las modalidades de los tratados internacionales, no la única. Entonces esto significa que el artículo 93 está excluyendo a todos los tratados, excepto aquellos que tengan naturaleza de derechos humanos. Esos cumplen la primera condición que exige el artículo 93, que reconozcan derechos humanos. Hay varios tratados que reconocen derechos humanos. Vamos a ver ahora en materia de pensiones, al final de la charla, cuáles son. Pero pone una segunda condición, que prohíban su limitación durante los estados de excepción. ¿Qué es esto de prohibir la limitación durante los estados de excepción? Recordemos la noción de estado de excepción. Estado de excepción es una situación anómala a la cual se enfrenta un estado que le obliga a adoptar medidas extraordinarias para conjurar la crisis. En Colombia hay tres estados de excepción: guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica y social. Son las tres modalidades de estado de excepción. Si hay un estado de excepción, que obviamente hay que declararlo por el gobierno, controlarlo por
Cuando se declara un estado de excepción, el Estado está facultado para suspender derechos, para tomar medidas extraordinarias que están encaminadas a conjurar, a enfrentar la crisis. Que explosionó el nevado del Ruiz y hubo una tragedia de 20.000 muertos en esa zona. El Estado colombiano declaró el estado de excepción y suspendió derechos en esa zona, por ejemplo. Suspendió el derecho fundamental del libre tránsito por esa zona. Y dijo, por esa zona de la tragedia no podrá circular nadie excepto los cuerpos de seguridad, los cuerpos de asistencia y el ejército. Nadie más puede transitar. Esa es una medida extraordinaria para enfrentar una situación anómala. Se prohíbe la reunión de más de 5 personas. Si hay una conmoción interior, el Estado podrá declarar el estado de excepción y decir, se prohíbe que más de 5 personas se reúnan, por decir algo. Podría decir, estamos en guerra con Venezuela, la industria militar tendrá una jornada de trabajo de 10 horas, no de 8. Medidas extraordinarias para conjurar. Entonces son todas las condiciones que pone el artículo 93 para que un tratado internacional prevalezca, como dice al final. Aparte de ser ratificado, las dos condiciones son que ese tratado sea de derechos humanos, el resto de los tratados no prevalecen. Y segundo, que ese tratado, siendo de derechos humanos, prohíba su limitación durante los estados de excepción. ¿Eso qué quiere decir? Que el tratado prohíba que aún en esos estados de guerra, conmoción interior, emergencia económica y social, aún en esos estados, esos derechos que contempla el tratado no se pueden limitar. Hay tratados de derechos humanos que establecen claramente cuáles derechos no se pueden limitar durante los estados de excepción. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíbe expresamente en uno de sus artículos limitar ciertos derechos que ese tratado contempla, aún en estado de excepción. Por ejemplo, el derecho a la vida, no se puede suspender el derecho a la vida en el estado de excepción. El debido proceso no se puede suspender durante el estado de excepción ni esta sucesión. Entonces se requiere que el tratado prohíba suspender esos derechos durante los estados de excepción. Cuando el tratado reúne esas dos condiciones, ese tratado es norma constitucional en Colombia en estricto sentido. Es decir, hace parte de la Constitución. Pues ser ratificado y dos condiciones más: versar sobre derechos humanos y prohibir su limitación durante el estado de excepción. La palabra prevalecer en el artículo 93 significa que esos tratados internacionales que reúnen esas condiciones equivalen a normas constitucionales. Prevalecer significa eso. No significa que estén por encima de la Constitución. En algunos países, muy pocos, los tratados internacionales de derechos humanos están por encima de la Constitución. En Colombia y en la mayoría de los países la Constitución es norma de normas. No puede haber ninguna norma por encima de la Constitución. Y estos tratados que reúnan esas condiciones se integrarán como normas constitucionales con el mismo valor de cualquier norma incluida en la Constitución. Muy bien.
Viene una pregunta: ¿existirán normas internacionales en materia de pensiones y en general? No me voy a referir a pensiones ahora. En general, ¿habrá tratados internacionales en materia de derechos humanos que reúnan esas dos condiciones? Mi respuesta es que sí, pero no son muchos. Porque la mayoría de los tratados de derechos humanos o no dicen nada acerca de que se puedan limitar durante los estados de excepción, o incluso dicen que se pueden limitar durante los estados de excepción. Expresamente lo dicen, se pueden limitar durante los estados de excepción. Por ejemplo, hay varios convenios de la OIT que expresamente dicen durante estados de excepción, no utilizan esa palabra, pero efectivamente, los contenidos en este convenio se podrán limitar por el gobierno respectivo. Entonces, pero el tratado lo tiene que decir que se prohíbe su limitación durante los estados de excepción. ¿Cuáles son esos pocos instrumentos internacionales que reúnen las dos condiciones del artículo 93? A mi juicio, los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical, los convenios 29 y 105 sobre el trabajo forzoso, los convenios 100 sobre igualdad de remuneración, los convenios 111 sobre discriminación en el empleo y ocupación y los convenios 138 y 182 sobre edad mínima y peores formas de trabajo infantil. Todos estos instrumentos de la OIT, estos son los que se llaman los convenios fundamentales de la OIT, porque se llaman fundamentales porque regulan derechos muy fundamentales en el ámbito laboral. Bueno, ese es el estricto sensu. Entonces, hacen parte del bloque de constitucionalidad estricto sensu de tratados internacionales que tienen naturaleza constitucional en estricto sentido. Hacen parte de la Constitución. El lato sensu, muy rápidamente, entonces, como les decía, tiene dos acepciones: o son normas hermenéuticas o son parámetros para realizar el control de la legislación. Aquí tenemos a cuáles, digamos que el resto de los tratados de derechos humanos, o sea, todos esos tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, pero que no reúnen las dos condiciones del artículo 93. Todos esos, con algunas excepciones que no voy a entrar a considerar, hacen parte del bloque de constitucionalidad lato sensu. O sea, sirven para interpretar, básicamente para interpretar. El lato sensu en Colombia, ha dicho la Corte Constitucional, está integrado por tres elementos: el lato sensu, el bloque de la constitucionalidad lato sensu, las leyes estatutarias, ya las mencioné, las leyes orgánicas y los tratados internacionales que no prohíben la limitación de los derechos que ellos consagran durante los estados de excepción. Porque si admiten la limitación, son bloque de la constitucionalidad estrictos de eso. A este lato sensu se refiere el mismo texto constitucional del artículo 93, en la segunda oración del primer inciso. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Entonces, esa cantidad de tratados de derechos humanos ratificados por Colombia que no hacen parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido, lo hacen en sentido lato, pero con la connotación de ayudar a interpretar la Constitución. Y noten ustedes aquí que este precepto le da una orden al intérprete constitucional. Le dice que usted, para interpretar la Constitución, tiene obligatoriamente
que utilizar los tratados internacionales. Usted no puede interpretar la Constitución sino con base en los tratados internacionales. No es que si quiere interpretarlo con los tratados, no, está obligado a interpretar la Constitución con base en los tratados internacionales. Eso es lo que se llama el derecho constitucional, interpretación constitucional conforme al derecho internacional. Muy bien. Ese es el lato sensu. Ahora bien, ese lato sensu, les decía desde el principio, está constituido por unas normas internacionales que no tienen naturaleza estrictamente constitucional, tienen naturaleza legal y hacen parte del lato sensu. Es decir, son normas legales que se utilizan para interpretar la Constitución. Y esto vale la pena que lo explique un poquito. El artículo 53 de la Constitución dice: los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. ¿A qué se refiere este artículo? Se refiere a aquellos instrumentos internacionales que no están comprendidos bajo el artículo 93, primer inciso. O sea, aquellos tratados internacionales que no reúnen las dos condiciones que les expliqué hace un momento. Esos que no reúnen las dos condiciones, solamente reúnen una, son tratados de derechos humanos, pero no reúnen la segunda condición, no prohíben su limitación durante los estados de excepción. Esos tratados son bloque de constitucionalidad lato sensu y tienen naturaleza legal, no tienen naturaleza constitucional en estricto sentido, son normas legales, no constitucionales, pero sirven para interpretar la Constitución. Esos tratados internacionales que tienen naturaleza legal, no constitucional, en contraste con los otros que hacen parte del bloque de constitucionalidad estricto sensu, que tienen naturaleza estrictamente constitucional, estos que hacen parte del bloque de legalidad laboral son normas de naturaleza legal, no constitucional, pero aparte de su papel legal, fungen o actúan como parámetros de interpretación de las normas del bloque de la constitucionalidad en estricto sentido. Juegan un doble papel. Primero, tienen índole legal, no constitucional, pero, ese es su segundo papel, sirven para interpretar la Constitución, a pesar de no ser normas constitucionales en estricto sentido. No sé si es claro ese juego. Muy bien. No. Las normas del estricto sensu tienen mayor jerarquía, porque son normas estrictamente constitucionales. Las normas del lato sensu no tienen esa jerarquía constitucional, son legales, pero sirven para interpretar las de mayor jerarquía. Es como la paradoja, ¿no? Sirven para interpretar las de mayor jerarquía, a pesar de sin tener mayor jerarquía. Bueno, y ese es el bloque de la constitucionalidad, lato sensu. Entonces, en resumen, las normas internacionales de derechos humanos en Colombia o bien se integran
a la Constitución como normas integrantes de la propia Constitución, es decir, integrantes del bloque de la constitucionalidad stricto sensu, o bien, es una u otra, o bien son bloque de la legalidad laboral, hacen parte del conjunto de leyes del país, como dice el artículo 53 de la Constitución, pero actúan como normas hermenéuticas, o sea, como normas interpretativas de la Constitución, por lo cual se les clasifica como normas integrantes del bloque de constitucionalidad, pero lato sensu, no estricto sensu. Entonces, de esta manera, muy resumida, muy rápida, he tratado de explicarles qué es eso del bloque de la constitucionalidad en Colombia, qué clases de bloque de constitucionalidad hay, qué significa el uno y qué significa el otro. Ahora, veamos el tercer punto que tenía previsto para esta charla. El bloque de constitucionalidad en pensiones. Para poder clasificar que un tratado internacional hace parte del bloque de constitucionalidad, pues lo primero que tiene que preguntarse uno es, ¿ese tratado internacional está ratificado? Si no está ratificado, no es norma interna en Colombia. Entonces, respondamos esa primera pregunta. Y para respondernosla, veamos cuáles son, por lo menos las principales, no pretendo ser exhaustivo ni taxativo en la lista de los tratados internacionales y convenios internacionales en materia de pensiones que existen en el mundo. Aquí hice una lista, repito, no es taxativa. El artículo 16 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece un principio jurídico que se relaciona con el derecho que tienen todas las personas a disfrutar de una pensión de vejez. No entra, digo que es un principio porque es de textura abierta, no entra en detalles, sino simplemente enuncia el principio. Ese es el artículo 16. Luego, el protocolo de San Salvador, que es también para el ámbito americano, también lo plantea como un principio el derecho que tienen las personas de disfrutar de una pensión o estar respaldados por una pensión en caso de una invalidez o cuando lleguen a edad provecta o por muerte. El convenio 35 de la OIT ya sí es más, tiene más carácter de regla jurídica y regula con cierto detalle el seguro de vejez para industria, para los trabajadores industriales. El convenio 36 de la OIT, el seguro de vejez en actividades agrícolas. El convenio 37 de la OIT, el seguro de invalidez para la industria. El convenio 38, seguro de invalidez en general. El convenio 39, seguro por muerte en industria. El convenio 40, seguro por muerte en agricultura. El convenio 48 de OIT, conservación de derechos de pensión para trabajadores migrantes. Es decir, el hecho de que un trabajador colombiano migre a otro país, ese otro país estará obligado a facilitar, a darle las mismas facilidades que a sus nacionales para efectos de cotizar y pensionarse eventualmente. El convenio 102, importantísimo el convenio 102, es el convenio, el tratado internacional más importante en materia de seguridad social, sin lugar a dudas. Este convenio inauguró en el
mundo en 1952 el concepto de seguridad social. Hay que distinguir seguridad social de seguro social. El seguro social es la protección social de trabajadores, de los trabajadores subordinados. Eso se llama seguro social. Así, en Colombia, por ejemplo, se instituyó el Instituto de Seguro Social en el año 49. Se llamaba el Instituto de Seguros Sociales. ¿A quiénes amparaba? Amparaba a los trabajadores. Los trabajadores independientes no estaban amparados. Amparaba solamente a los trabajadores dependientes, o sea, los trabajadores que tuvieran un contrato de trabajo. Ese es un tipo de protección social que se llama seguro social. Pero la seguridad social es un concepto amplio y universal de protección social que ampara a toda la población, no solamente a los trabajadores subordinados. La ley 193 en Colombia inauguró o estableció la seguridad social colombiana. Hasta ese momento había seguro social, no seguridad social. La ley 100, con todos sus problemas y todos sus errores y todo lo que ustedes tienen, con un avance muy importante en Colombia, porque introdujo el concepto de seguridad social, que es un concepto de derecho universal de protección social. Y tal vez por eso, porque es universal, tiene tantos problemas. Esa es la idea. La idea de este convenio y de otros es que en materia de seguridad social en pensiones, los trabajadores extranjeros dentro de otro país que no es el suyo puedan tener los mismos derechos de los trabajadores nacionales. No es que les regalen la pensión, no es que les regalen la pensión, sino que también que puedan cotizar dentro de ese país y que eventualmente pueden sumar o acumular lo que cotizaron en ese país extraño con lo que cotizó en su propio país. Yo estoy hablando aquí del convenio de la OIT. No estoy hablando, yo dije que esta lista no era exhaustiva, no era taxativa. Hay otros tratados internacionales en materia de pensiones que no están en esta lista. Aquí traje los principales. Por ejemplo, falta el Código Iberoamericano, no está ahí. No están tratados internacionales que existen entre países, entre un país y otro para regular el tema pensional. Ahí no está. Yo traje aquí como unos ejemplos. Convenio 121 por accidente de trabajo y enfermedad profesional y Convenio 128 de invalidez y sobrevivientes. Estos son algunos de los tratados internacionales que existen en materia de pensiones. La pregunta que sigue es, para que hagan parte del bloque de constitucionalidad, tanto estricto sensu como lato sensu en Colombia, la primera condición es que estén ratificados. ¿Sí? Veamos cuáles están ratificados. Hay dos convenios ratificados, dos tratados internacionales ratificados. El resto no está ratificado. Están ratificados la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Protocolo de San Salvador. Son los dos únicos instrumentos en materia de pensiones, digo. En otras materias de derechos humanos hay muchos otros.
Pero en materia de pensiones, que es el tema que me comentaron, solamente de esta lista hay dos. Hay otros tratados suscritos por Colombia con otros países en materia de pensiones, sí, que no están en esa lista, sí. Por ejemplo, Colombia tiene celebrados contratos de seguridad social con Uruguay, con España, con Argentina y creo que con Chile. Y está en conversaciones para otros tratados. El problema que tiene Colombia es que el sistema pensional en Colombia es tan supremamente intrincado, tan casuístico, que hacer un tratado con otro país en esa materia es bastante complicado, sobre todo para ponerlo en práctica. La reglamentación, el tratado se puede suscribir, el problema es ya ponerlo en práctica y reglamentar. Ahí es donde vienen los problemas, porque Colombia tiene un país, tiene un sistema de pensiones, herencia de todo lo que ocurrió antes del acto legislativo 01 del 2005, en donde en Colombia tenemos una cantidad de regímenes pensionales, la ley 100 lo redujo, pero recuerden ustedes la cantidad de regímenes pensionales que existían antes de la ley 100 y completamente antes del acto legislativo número 1 del 2005, prácticamente en toda empresa. En cada empresa había un régimen pensional. Aparte del seguro social, había muchos regímenes pensionales en empresas particulares. Aparte de los especiales legales. Entonces, solamente dos tratados internacionales en materia de pensiones de esa lista. Repito. La siguiente pregunta es, acordémonos, bloque de constitucionalidad. Puede ser en estricto sentido o en sentido amplio. Para ser en estricto sentido, o sea, para que un tratado de esos ratificado, ya vemos que solamente hay dos ratificados, para que esos tratados ratificados se consideren norma constitucional en estricto sentido, ese tratado requiere reunir las dos condiciones del artículo 93, ¿recuerdan? Tratar de derechos humanos, listo, chuleada, tratan de derechos humanos, porque pensiones son derechos humanos. Segunda condición, que prohíban su limitación durante los estados de excepción. La pregunta es, ¿esos dos tratados prohibirán que esos temas pensionales se limiten durante los estados de excepción? La respuesta es que no. Entonces, esos dos tratados, que son los dos únicos ratificados por Colombia, no son normas constitucionales de Colombia. En estricto sentido, ¿no? En estricto sentido. No hacen parte del bloque de la constitucionalidad estricto sentido. Y la tercera pregunta, entonces, si no hacen parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido, hacen parte del bloque de constitucionalidad lato sensu, es decir, sí, sirven para interpretar, pero no son normas de rango constitucional, de jerarquía constitucional, solamente sirven para interpretar la constitucionalidad. Y con esto termino las conclusiones. Primero, el bloque de constitucionalidad en materia de pensiones en Colombia es muy exiguo, como acabo de demostrar. Es bastante exiguo. Y lo digo con base en esa muestra de tratados que acabo de mostrarles, que no es exhaustiva. Hay otros tratados, pero con base en esa lista puedo concluir que es bastante exiguo el bloque de constitucionalidad en pensiones en Colombia. Solamente está integrado por dos normas internacionales, que son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo correspondiente a la pensión de vejez, y por el Pacto Internacional de
por el Protocolo de San Salvador. El artículo 17 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre dice: toda persona tiene derecho a la seguridad social, que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad, que proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad la imposibilite física y mentalmente para obtener los medios de subsistencia. Y el Protocolo de San Salvador, artículo 9, habla también del derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad, que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. Principios, no son reglas. Principios muy generales. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con otra clase de normas internacionales, como las de tipo laboral, normas de trabajo, muchos convenios de la OIT, o varios convenios de la OIT, y a diferencia también de lo que ocurre con tratados de derecho internacional humanitario, que incluyen tanto principios como reglas, el bloque de constitucionalidad en materia funcional en Colombia solo está integrado por unos principios contenidos en 2 tratados internacionales de la lista que trae ahí. Permite que pueda haber otros, creo que ahí están como los principales, relativos a pensiones por invalidez, vejez y sobrevivientes. Entonces, esa es la mala noticia. Doctor, buenas noches. Hola. Tengo la siguiente pregunta. A mí me quedó claro cuando hay bloque de constitucionalidad en estricto sensu, pero la misma norma, o sea, los mismos convenios lo determinan al interior de su normatividad. O sea, cuando dice Cuando dice el convenio que se prohíbe la limitación de los derechos que él contiene, es taxativo. lo dice. Ahí traía un par de slides que por razones de tiempo no los mostré, pero hay algunos tratados internacionales que establecen que los derechos que contienen no se pueden limitar. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 dice, artículo 27, suspensión de garantías. 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles, etc. Es decir, está autorizando la suspensión de los derechos que ese tratado contiene en estado de excepción. Pero en el numeral 2 dice: la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. Artículo 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. No son tres. Están diciendo que en estado de excepción no se pueden suspender estos derechos. En un estado de excepción no le pueden decir usted no existe jurídicamente. O sea, que son en estricto sensu. Derecho a la vida. En un estado de excepción usted no puede decir se suspende el derecho a la vida. No puede decir. Derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y la servidumbre. El hecho de que haya un estado de excepción no significa que el Estado pueda suspender el derecho fundamental al trabajo libre. Entonces puede esclavizar e imponer trabajos forzados. Principio de legalidad y de retroactividad, libertad de conciencia y de religión, y aún en estado de excepción se pueden suspender, etcétera, etcétera. Pero el tratado lo tiene que decir. Se podría entender que ciertos
ciertas materias contenidas en tratados internacionales que son de ius cogens pudieran interpretarse como que, aunque no lo digan expresamente, no se pueden suspender. Pero esos serían unos poquitos tratados. Pero la mayoría de los tratados sí tienen que decirlo expresamente. Muchas gracias.